tardes. En primer lugar, agradecerle a Luis Eduardo Clavijo y a Gustavo Morales por la invitación. Es un verdadero honor y un placer estar nuevamente por Colombia, primera vez en Medellín. Pero antes de ello quisiera que todos ustedes se den un fuerte aplauso por la tenacidad de estar hasta esta hora en una jornada tan larga y soportarnos en esta pequeña exposición y algún panel que nos toca al final. Gracias por su asistencia, gracias por su tolerancia y por sus ganas, como bien decía Gustavo en el spot anterior, de ver cómo nuestra industria sigue evolucionando. De cara a lo que nos toca hablar, al igual que Stephanie y que Franklin, vamos a tocar un poquito cómo va el mercado asegurador peruano y cómo la ley del contrato de seguros hace que esto sea un poco más viable. Lo importante es de que en el caso de Perú, nosotros veníamos regulando y legislando el tema del contrato de seguros a través del Código de Comercio, que entró en vigencia en 1902 y que estuvo en vigencia hasta el 2012, que sale la Ley 29946. Eso nos permitió hacer un quiebre total porque era una necesidad. El código era un código muy antiguo, con normas muy generales y no se daba la importancia a la institución del seguro. Afortunadamente, en el 2012 dimos un paso importante en esta materia, se dio la ley que se promulgó en noviembre del 2012 y entró en vigencia el 27 de mayo del 2013. Pero, como no todo era felicidad, la ley por sí sola no podía funcionar, sino que en ese mismo plazo, esos 6 meses que dio el legislador entre noviembre del 2012 y mayo del 2013, se le pidió, se le ordenó, se dispuso que la Superintendencia de Banca y Seguros, que en nuestro país agrupa a los bancos, a las AFPs, a las financieras y a las compañías de seguros, reglamentaran esta ley. Y es así como sale lo que hasta el día de hoy nos rige. Estamos tratando de hacer algunas modificaciones, pero la parte de liquidación y gestión de siniestros se regula a través de la resolución SBS 3202-2013, que entró en vigencia el 24 de mayo del 2013 y estableció una serie de pautas que había que tener en cuenta para efectos de la liquidación. Lo primero, como bien dice Luis Eduardo en sus comentarios, siempre acertados, es una ley muy proteccionista, muy pro consumidor, casi al nivel de que deja a los consumidores en el nivel de tontos, ¿no? O sea, son los pobrecitos, nunca entendieron nada, nunca conocieron nada y siempre hay que defenderlos. Y en esa parte, desde mi modesto punto de vista, como no solo abogado, sino también liquidador y ajustador de siniestros, con casi 38 años de experiencia, eso no es así, porque sobre todo en los grandes riesgos e inclusive en los medianos riesgos, el asegurado negocia, sea directamente o a través de su corredor de seguros, las condiciones que quiere en su póliza. Y eso tiene que, desde el punto de vista, nosotros que somos abogados todos, ¿no es cierto?, o la mayoría de los que estamos aquí, pues sabemos que el contrato es ley entre las partes y lo que establecemos en ese contrato tiene que cumplirse, no estar buscando ayuditas adicionales para que ese cumplimiento se dé. Varias de las cosas o materias que toca este reglamento es el tema principalmente de la imperatividad de la norma, luego establece de que todas las interpretaciones en caso de duda van a ser a favor del asegurado, siempre, que las exclusiones o delimitaciones o limitaciones de riesgo tienen que estar resaltadas en negrita en un carácter notorio. Luego establece que el proceso de liquidación de siniestro, una vez que se completó la documentación, sea con intervención de ajustador, liquidador o directamente con la compañía de seguros, se dé en un plazo de 30 días. Y aquí hay una primera contradicción, porque paso seguido dice, una vez que liquidas, ¿no es cierto?, se denuncia el siniestro, la compañía de seguros asigna un ajustador o lo liquida directamente, se solicita la documentación de respaldo y de sustento de la pérdida al asegurado, el asegurado la completa y hay un primer plazo de 20 días, que en este caso, si hubiera ajustador
ese es el plazo que nosotros tenemos, para revisar esa documentación, emitir un informe, liquidar o rechazar. Y luego ese informe final va a la compañía de seguros y la compañía de seguros tiene los otros 10 días restantes de estos 30 para aceptar el informe del ajustador, observarlo o pagar. Pero el pago, luego, ahí viene el truquito, no es que seamos una maravilla, no es que en Perú liquiden en 30 días los siniestros, no. El pago es en los próximos 30 días. Entonces, técnicamente, un siniestro cubierto sin mayor problema, tienes hasta 60 días como compañía de seguros para pagarlo. Dicho esto, otro de los temas que también movió un poco el avispero fue que en los usos y costumbres de nuestro mercado, cuando ocurría un siniestro, el asegurado o su corredor de seguros y la compañía de seguros acordaban designar a un ajustador y este se encargaba de ver el siniestro. Este reglamento, pasando por encima de la ley, porque la ley no habla en ningún momento de que se nombre una terna, establece que una vez que se denuncia el siniestro y la compañía de seguros quiere nombrar un ajustador, debe de proponer dentro de las 48 horas siguientes de haber recibido el aviso del siniestro a una terna de ajustadores. Y empiezan los problemas, porque no necesariamente en esas ternas que se propone está el ajustador con el que el cliente, digamos, tiene cierta frecuencia de atender siniestros o ya conoce algunos procedimientos, sobre todo en casos importantes o en empresas donde hay, por ejemplo, los bancos, ¿no? Las pólizas de líneas financieras son pólizas no solo muy especializadas, sino que además requieren de mucha información clasificada, por llamarlo de alguna manera, de parte del asegurado. Manuales de procedimientos, manuales de controles, planes de auditoría. Entonces, no puedes estar distribuyendo esto pues, entre todos los ajustadores. En el caso de Perú, son 27 o 28 empresas autorizadas que formamos parte de una asociación de empresas de ajustadores de seguros y hay unos 25 o 26 ajustadores más que como personas naturales trabajan en todos los riesgos. Entonces, eso genera una serie de dificultades porque luego, si no estás en la terna del, digamos, lo que le podría gustar o agradar al asegurado, empiezan a girar las ternas hasta que apareces y es un absurdo, ¿no? Eso debió haberse cortado, debió haberse limitado directamente. Dicho esto, algunas cosas importantes. La ley sí establece que, por ejemplo, claramente no se puede pactar el arbitraje en contra del asegurado, o sea, no se le puede imponer que la solución de una controversia sea por arbitraje, pero sí deja abierta la posibilidad de que se solucione la controversia, sea una mediación, un arbitraje o la vía de justicia ordinaria. En ese último caso es donde personalmente hemos visto varios problemas. El primero es que nuestros jueces no están capacitados en seguros, no conocen en seguros, nunca las autoridades del Poder Judicial en nuestro país se han preocupado por capacitar a nuestros jueces o a alguna parte de los jueces en todas las instancias que conozcan de seguros. Entonces, no tenemos una jurisprudencia fuerte, sólida, vinculante que obligue al mercado a actuar de una manera. Entonces, por ahí hay algunas sentencias que inclusive el mismo juez un día le da la razón a la compañía de seguros y en otro proceso le da la razón al asegurado, en casos muy similares. Eso complica definitivamente el seguir creciendo. La idea de la industria en toda nuestra región, como bien lo decía ayer la superintendencia, la señora Luz Elvira, estamos muy bajos en el nivel de penetración, apenas llegamos al 1 o 2%, cuando en otros países de Europa o Estados Unidos o África o Asia el nivel inclusive es mucho mayor. Entonces tenemos que tender a que con leyes claras, transparentes, con supervisores eficientes, ¿no es cierto?, con un poder judicial claro, meridiano, podamos seguir creciendo. Dicho esto, en mi presentación, en verdad no los voy a aburrir con la ley peruana porque la ley peruana es para Perú, no aplica al resto de los países, pero sí me permití hacer algunos puntos o resaltar algunos detalles de nuestra legislación de cara al resto de la legislación en la zona, en Latinoamérica. En el caso de la imperatividad de la norma, como en Perú, tanto en Perú como en casi toda Latinoamérica, excepto Colombia,
¿no es cierto?, que como bien lo explicaron en la mañana, el artículo 1162 del Código de Comercio y el artículo 158 de la Ley Argentina no obligan o no establecen que las normas en seguros son imperativas. ¿Ok? ¿Y por qué se le da la condición de imperatividad? Porque como su nombre lo indica, son de carácter obligatorio para las partes. No se puede pactar en contrario. Y si se pacta en contrario, es nulo. ¿Ok? Y ahí empiezan ciertos bemoles porque nosotros los abogados, que somos un poco más rápidos que los legisladores, empezamos a generar condiciones especiales o cláusulas adicionales que van modificando los términos y condiciones de la póliza, inclusive podemos ir un poco más allá de lo que la ley permite, ¿no es cierto?, y establecemos condiciones que son después, en caso de un siniestro, necesariamente analizadas. Hay un punto importante. Todo funciona perfecto en los seguros en tanto no haya siniestro. El día que ocurre el siniestro, aparecen todas las dificultades. La mala suscripción, el mal llenado de la solicitud de seguros o el formulario, los plazos que yo quise acordar, etc. Mientras que no hay siniestro, todo fluye, todos felices, todos somos amigos, yo sigo cobrando mi prima como asegurador, yo sigo pagando mi prima como asegurado, el supervisor da sus vueltas, no se mete mucho, ¿no? Luego, sí hay un detalle importante en lo que se refiere a reticencia e inexactitud, que es un tema importante. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de inexactitud en la información antes de contratar el seguro o para contratar la póliza de seguro, la información que tiene que darse tiene que ser verdadera. Acuérdense, y todos lo saben por supuesto, que el principio universal máximo, inicial, primero de los seguros es la buena fe, ¿no es cierto? Lo que decían los latinos, la bona fide, ¿no? Y si no hay buena fe y yo voy a empezar mintiéndole al asegurador o dándole verdades a medias, pues entonces estoy haciendo que aprecie mal el riesgo y eso puede significar que luego el contrato de seguros quede anulado o sea rescindido. Un detalle que no tiene punto de comparación en ninguno de los mercados de nuestra región es el plazo de prescripción. Nuestra ley es brutal, 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 lo reconocemos, ni siquiera el Papa, que aparentemente es peruano, nos va a salvar. Y está en rojo porque así de sangriento es. La prescripción en nuestra legislación para temas de seguro es 10 años. Es una locura. Es una locura, ¿ok? ¿Esto por qué? Porque va a obligar primero a encarecer el costo. Obviamente, yo como asegurador, ¿qué voy a hacer? Voy a protegerme, ¿no es cierto?, con el paso del tiempo, sabiendo que tengo un potencial siniestro que va a ocurrir en algún momento y voy a tener que mantener eventualmente 10 años una reserva, pues voy a incrementar el costo de la prima. Tengo que ir haciendo caja para el paso del tiempo. No puedo eliminar esa reserva, no puedo hablar con el supervisor y decirle, oye, por si acaso, mira, acá el promedio en Perú, tú sabes, dura 7, 8 años los juicios, Luis Elvira, entonces el primer año lo provisiono y déjame los otros 5 libres y luego cuando ya más o menos esté en segunda instancia volvemos a activar la reserva. No se puede, tienes que estar 10 años, es una locura. Pero ahí estamos. En el caso de cuando se habla de una rescisión unilateral, es decir, el asegurado decide ponerle fin al contrato de seguros por alguna razón, se le perjudica porque va a tener que pagar la prima de vengada, independientemente de los términos y condiciones, o si ya pagó, no se la devuelven. Y esto, en el caso de Colombia, también está normado en el artículo 1071 del Código de Comercio. En cuanto a las cláusulas abusivas, obviamente esto también está normado, están prohibidas, como en toda legislación, ¿no? Pero en el caso de Perú está definido en la ley. En otras legislaciones se habla a través de estatutos o a través del propio contrato que lo regula. Nosotros sí tenemos en la ley claramente establecido que toda cláusula o delimitación o limitación a los derechos del asegurado en cualquiera de sus formas
se considera una cláusula abusiva. En el caso de Perú, una de las obligaciones que tiene el asegurado dentro de las múltiples cargas y obligaciones que le pone el contrato de seguros es que el asegurado debe, una vez ocurrido el siniestro, debe evitar la extinción y propagación del daño. Y eso a veces es materialmente imposible y además es mucho más difícil para nosotros como liquidadores luego establecer qué tanto de esa propagación o extensión del daño forma parte de la cobertura o no, ¿correcto? O sea, yo tengo un siniestro, el daño es acá, pero el asegurado por X razón, por desconocimiento, por imposibilidades materiales, deja que el daño se propague y, digamos, en caso de un terremoto, si se me va a caer la pared y la pared está rajada, que la apuntale o no la apuntale, igual se va a caer, ¿no? Y son discusiones que tenemos a veces impresionantes con las compañías de seguro. Cuando yo le digo, oye, pero está rajado el vidrio. Sí, pero es que no lo debió haber trizado, pero Dios santo, lo ha hecho con una mejor intención. Porque si deja el vidrio rajado y pasa un niño o pasa alguien, el vidrio le cae encima y vas a tener que activar otra cobertura, a diferencia de cambiar el vidrio. Sí, pero es que no me ha permitido apreciar, de repente había salvamento. No, no hay salvamento. Las compañías de seguro les encantan los salvamentos, pero nunca los venden, nunca nada. Al final, después de que te torturan con el salvamento, te dicen, dile que lo bote nomás. No me interesa. En el tema de responsabilidad civil, los que nos honraron con su presencia en el 2019 durante un congreso de SILA que se hizo en Lima, en el cual modestamente tuve el honor de recibirlos, apareció una cosa que fue loquísima. La superintendencia prohibió expresamente la cláusula claims made en las pólizas de responsabilidad civil. Y eso ocasionó que nuestro mercado se quedara en suspenso un tiempo determinado. ¿Qué ocurrió? Que un estudio de abogados, no vamos a decir el nombre, pero un estudio de abogados muy conocido o muy reconocido, o disque muy reconocido, hizo una serie de preguntas y entre las preguntas que hizo metió la cláusula de claims made y preguntó si es que era abusivo o no. Y la superintendencia, simplemente la parte jurídica de la superintendencia se equivocó y respondió que sí y la prohibió expresamente. Luego se hizo todo un Consejo de Estado, por llamarlo de alguna manera, varios juristas destacados, entre ellos los que tuvieron la suerte de conocerlo a Enrique Ferrando, que trabajó en el estudio Sterling y que ya no está más entre nosotros, solicitaron a la superintendencia hacer una serie de revisiones y finalmente, con fecha 17 de mayo, ¿no es cierto?, se prepublicó borrador de disposición que finalmente en agosto, que era justo la época en la que nosotros estábamos en pleno evento, sale la disposición y se aclara. Y por suerte pudimos tocar el tema en el evento. Un tema que también, digamos, es transversal en todos, pero en el caso del Perú lo tenemos como una obligación expresa, es que en los gastos de defensa legal, en los casos de responsabilidad civil, en las pólizas de responsabilidad civil, nuestra legislación es la única que obliga a que el asegurado pida permiso a la compañía de seguros y reciba la autorización expresa y firme de que puede utilizar el servicio de defensa que quiere. O sea, no es que yo tenga la libertad de elegir a mi abogado y se lo cargo a la póliza, no, tengo que pedirle permiso primero a la compañía de seguros. Se amparan, por supuesto que están amparados los gastos, inclusive en los casos donde pueda estar mediando el dolo. Puede haber una D&O, puede haber una integral bancaria con responsabilidad civil profesional, o puede una póliza de responsabilidad civil cualquiera, ¿no?, en la que se impute la comisión presunta de un delito a uno de los directivos o a uno de los asegurados y la póliza va a acompañar en esos gastos de defensa. Lo único que en ese caso, ya por usos y costumbres en el mercado, lo que se solicita es un disclaimer, ¿no es cierto?, un compromiso entre el asegurado y el tomador de la póliza para que en caso sentencien firmemente y seas condenado por la comisión de un delito doloso, el contratante de la póliza o el asegurado tiene la obligación de devolverle a la compañía de seguros
ese gasto de defensa que le proveyó con cargo a la póliza. Ahí algunos tópicos más o menos universales o transversales a nivel Latinoamérica. Y luego vamos a tener un pequeño panel, espero que no se aburran. Y por mi parte, agradecido nuevamente con la invitación de Luis Eduardo y de Gustavo de Fasecolda y a su disposición para lo que necesiten. Gracias, Gustavo.